más grande, la respuesta es primera. Vamos a buscar el libro 1 Samuel, capítulo 19, 18 al 24. Vamos a leer todos juntos. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nainot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre el mensajero de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre en el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Vamos a leer todo junto. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la comunidad de la restauración y de sanidad. Dios, en el año 2022, durante el año, a través de la comunidad de la Yewon, que aferramos juntos el motivo de oración y nos dio la palabra para desafiar. Es el libro Ageo capítulo 2:9. La gloria postrera será mayor que la primera. Esta palabra es el cumplimiento de la redención, es muy importante, es una palabra profético. Los pueblos de Israel, la casa, el templo de Zorobabel, no podía comparar con el templo de Salomón, pero si vemos con los ojos espirituales, podemos ver unos ojos con nuevas vistas. El templo Zorobabel va a llegar Mesías, quien va a salvar a este mundo, que Jesucristo va a venir personalmente. Por eso no podemos comparar por ningún otro templo. Por eso va a llegar grandes glorias, y está enfatizando, este es el contenido. En la comunidad de la iglesia Yewon es lo mismo, la gloria postrera es esto. Nuestra iglesia comenzó con la misión y específicamente de salvar a 237 naciones y los 5,000 tribus que nunca escucharon la palabra de salvar. Va a establecer como la iglesia protagonista. La iglesia Yewon es la palabra que nos dio como el pacto. La plataforma de 237 naciones va a ser representativa, monumentativa, realmente va a establecer como plataforma, aunque tenga mucho dinero, aunque tengan una iglesia grande. Esta misión bíblica donde está hablando el mensaje del libro Hechos es la iglesia que está guiando por el Espíritu Santo. No existe otros lugares, solamente nuestra iglesia, donde estoy mirando yo, la iglesia Yewon. Este comienzo del primer semana, el líder de los comités que están liderando y están haciendo una vida de fe. No existe una iglesia en otros lugares. Nunca lo vi en mi vida. Ustedes tienen el misterio grandioso de Cristo. Mirando de punto del mundo, no hay nada para demostrar, pero esta pasión que tiene el Evangelio en sus corazones, el diamante, nadie nos puede quitar, y nadie lo tiene esto. Ustedes son el misterio único. Por eso, aferrando este pacto que nos dio nuestro Dios,
tenemos que hacer la dedicación del templo. Esto es representativa, monumentativa, es la última misión para cumplir delante de Dios, que es el último mil. Por eso todos los creyentes de la iglesia Yehová, C, V corta, D y P, tienen que ser seguro grabado, y para esto es el último mil. Yo cuando declaré este mensaje, el mensaje del año nuevo, y le dije que es el 1000 porque es el mandato celestial, y tiene que haber 1000 creyentes para ofrendar 1000. Ustedes vieron todo con la imagen. El comité y los líderes importantes con esos centros tenemos que devocionar y ir adelante de último 1000, especialmente para dar todo adentro para la dedicación del templo. Teníamos el nombramiento de los líderes importantes, pero al haber este movimiento va a estar costosos. Por eso este nombramiento de los líderes importantes postergamos para el año que viene. ¿Y por qué? ¿Por qué postergamos? Para terminar esta dedicación del templo este mes. Y yo mirando esto dije, wow, qué grandioso que tienen. Los corazones tienen misma pasión que el mío. Si hacen algo, tienen que finalizar. Por eso le doy mucho agradecimiento. Por eso este año vamos a concentrar solamente dedicación del templo, y van a reunir los colaboradores y van a hacer la misión de ofrendar el último 1000. Estamos pasando el 34 y ya estamos pasando 35, y es la ofrenda que más salió desde estos 35 años. Como esto están preparando, y veo estas imágenes de los creyentes que están haciendo el último 1000. Yo también en esta semana ofrendé 10 cuentas. Por eso tenemos que juntar todos juntos, juntar las fuerzas, y entonces al final vamos a finalizar con una fiesta. Si viendo el centro de ustedes, mi corazón estoy lleno de alegría y estoy agradecido. Y Dios obviamente va a estar alegre y feliz. Realmente ustedes tienen que experimentar la restauración de hacer la dedicación del templo, de la economía. ¿Qué dijo en la Biblia? Yo desde hoy le bendeciré. Desde hoy. No desde hoy, sino hasta ahora no nos dio. Pero Dios, a estas creyentes que hacen la dedicación del templo, desde hoy yo te bendeciré. Esta promesa, al ver esta imagen, Dios nos prometió, aferrando este pacto con la fe, a los creyentes que devocionan, nos da la economía de la luz y la economía del evangelio, y la economía de la dedicación del templo nos va a dar. Este cumplimiento del pacto, estamos en medio de este horario, en la comunidad Yehová, como el título de hoy. Tenemos que tener que sea una comunidad de la restauración y de la sanidad. Tiene que ser esto. Cuando viene esta iglesia con el evangelio, tiene la sanidad totalmente y todo se hace en la unicidad. Tiene que ser esta comunidad. Así podemos terminar esta dedicación del templo, de finalizar la dedicación del templo del año 2022. Mirando esta imagen, dije, ya se terminó. Todos los creyentes están juntando las fuerzas y salieron los líderes del comité y esta imagen que van a devocionar y ya se terminaron. Nosotros tenemos que abrir los ojos y mirarlo espiritualmente. Si no miramos con los ojos espirituales, vamos a ser engañados. Para ver el ataque de Satanás tenemos que abrir los ojos espirituales. Satanás siempre no nos deja hacer nada y no nos hace hacer construcción. No es la iglesia que vemos en frente nuestros. La iglesia que está frente, ellos rentaron una escuela y ampliaron el templo para construir eso. Entre ellos se pelearon y tuvieron pruebas
y están destruidos totalmente. No pudieron resistir el ataque de Satanás. Satanás ataca solamente a las iglesias, no ataca al templo budismo. Sí, ¿por qué molestar si ellos están haciendo cosas que no se debe hacer? Nosotros, después de la terminación del templo, vamos a dar todas las fuerzas para hacer la evangelización de 237 naciones. Y entonces, ¿quién está nervioso? Es Satanás y el diablo. Satanás está diciendo, los pobres se reunieron, personas humildes, y hicieron una iglesia gigantes. Si no tienen dinero, ¿qué es lo que quieren hacer? Y quieren juntar las fuerzas y quieren hacer la dedicación del templo. Y encima, en vez de estar callado, dice que va a hacer la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Satanás está riendo. Están temblando Satanás. Hasta a través de la alabanza de ustedes está temblando Satanás. Satanás ahora está apuradísimo y como sea nos quiere para que no tengamos la unicidad, nos da la incredulidad y hace pelear y nos saca la fuerza. Eso ahora se desaparecieron muchos. Están desapareciendo la cultura de incredulidad. No desaparecieron totalmente. Por eso, toda esa cosa no nos hace ser uno. Continuamente hace pelear, hablan las incredulidades. Satanás, no nos vemos en nuestros ojos, no viene con los cuernos, pero Satanás está alrededor de ustedes, son las personas que más cerca están. La iglesia presbiteriana, por los presbíteros, no tiene avivamientos. Pero vean nuestra iglesia, oran muchos y ven la Biblia y están siendo guiados al Espíritu Santo. Y ellos viven en el mundo y con su orgullo, esos presbíteros que vienen con su orgullo, la iglesia coreana, está pasando esto. La iglesia del pastor Choi Hong-gi y no pudieron ser mundial. ¿Por qué? No nos deja ser. Nos molesta Satanás. Las iglesias presbiterianas no tienen avivamientos por el presbíteros. Y al haber unos cuantos creyentes, ponen fuerzas en sus cuellos y hacen dispersar a los creyentes y se hacen con el centro de ancianos. No hay nada para tener fuerza en nuestros cuellos. Porque no se da por los ancianos y la iglesia no tiene avance. Obviamente, también hay varios significados. Porque se pelean muchos. Las iglesias, ellos fueron muchas iglesias donde se pelean. Satanás, ¿dónde están? Está en medio de los ancianos. Y también esos ancianos que tienen cuellos firmes y que tienen fuerzas. Por eso ustedes, delante de Dios, tienen que abrir los ojos espirituales y tienen que hablar espiritualmente delante de Dios, tienen que pensar delante de Dios y tienen que devocionar delante de Dios. Amén. Yo ahora pastoreando, no tuve días tan tranquilos pastoreando en estos días. Vean mi imagen. Después de la inauguración, nunca es la primera vez esta comunidad de fiesta siendo unicidad los creyentes. Ustedes siempre tienen que hacer la batalla espiritual. Entonces nuestra iglesia está bien armada, por eso aunque venga Satanás no tiene función. Porque están los líderes importantes, están teniendo unicidad. A través del libro de hoy
la comunidad de la iglesia Yeón, en cualquier ataque de Satanás, que no se conmueve por ninguna cosa y que puedan experimentar las respuestas del pacto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la comunidad de Laman Nayot. Vamos a leer todo el 18. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y le dijo todo aquel Saúl había hecho con él, y él, Samuel, se fueron a Maralón y en Nayot. David se escapó, David y escapó. David está en una situación de fugitivos. ¿Por qué está así? Porque David, desde Samuel, fue ungido y estaba mensaje que iba a ser rey de Israel. Pero no sabía nadie. Pero después de eso estaba pastoreando, pero hay una causa que fue al frente del pueblo de Israel. David fue a hacer el trabajo de su padre para llevarle alimentos a sus hermanos. Y ese momento vio la imagen de la batalla y experimentó que mató a Goliat, y a través de gran obra de Dios mató en una sola vez, y a través de este caso David se hizo un ídolo de Israel. Por eso David se hicieron ídolos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mientras que cuando estaba regresando después de la victoria de la batalla, las mujeres de Israel y estaban hablando que David es grandioso y Saúl que es menor. Al escuchar el oído, Saúl estaba muy molesto, muy molesto. David estaba más alto que Saúl. Después de esto, lo vio como una existencia que estaba en peligro del coronado. Por eso Saúl trata de matar a David. Si vemos en Samuel, hacia David, que estaba escapando, le tiran 2 lanzos. Y también a sus siervos le ordena para que lo maten a David. En este momento, Jonathan, al padre Saúl, le habla en los hechos de David y empezó a defender. Entonces Saúl dijo: estoy atrapado en mi pensamiento, estoy equivocado. Pero David fue otra vez en la batalla de Goliat y tuvo la victoria totalmente, y se hizo un ídolo más grande. Y entonces Saúl otra vez estaba nervioso y otra vez empieza a salir sus pensamientos y tira otra vez, trata de matar a David. Mandó hasta asesinos para matar a David. David pudo escapar de eso. Por eso David, Migal, a través de la ayuda de Migal, pudo escaparse. Y el lugar donde fue a visitar a David es el lugar en la comunidad Nayot en Ramá. Esta comunidad de Nayot en Ramá es la zona donde estaba trabajando la profeta Samuel. Era un lugar, que era una casa que estaban alimentando a los discípulos de Samuel. Y era una escuela de los profetas. Hablando en este momento, es un seminario teológico. Hablando en nuestro idioma, es RUTC. David encontró a Samuel todas las cosas que Saúl estaba haciendo a mí, y le habló todo a Samuel.
en ese caso no había que había equivocado, que había hecho mal David a Saúl, pero quería matar. Solamente dio su vida a David y obedeció al rey Saúl, pero lo que devolvió es la muerte. Y ese corazón, vea qué tan herido iba a tener. Pero el lugar donde está en la comunidad Nayot, Ramá, donde estaba el profeta Samuel, a esas heridas que tenía el corazón David, y empieza a decir todo a Samuel. Y en su corazón se levantó la sanidad y la restauración. Se hizo un tiempo de tener la restauración y la sanidad. Como esto, la comunidad Nayot Ramá era una comunidad de sanidad y de la restauración. Y era una comunidad bíblicamente. Nuestra iglesia también tiene que tener esta imagen. La comunidad tiene que ser una comunidad de la restauración. Jesús en Mateos capítulo 9, 12 habló así. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir? La iglesia no necesita a esa gente que dice que yo soy saludable, sino la iglesia, comunidad, necesita a esos creyentes que tienen heridas, sufrimientos. Por eso viene la iglesia, tiene la sanidad y tiene la restauración. A esto saludable está refiriendo a los hipócritas. No necesitan a mí. Jesús está hablando, no necesitan a mí. Ustedes tienen todas las cosas, pero lo que necesitan a mí son las personas heridos y echados por la gente. Estas personas que es orgullosos espirituales nunca van a poder recibir la gracia. Quienes reciben la gracia, quienes son, que es débil, que si no está Dios no puede vivir. Nuestra iglesia, estoy seguro que son todas estas personas. Y está diciendo que porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y al arrepentimiento. Todas las personas han pecado. Y todos somos pecadores. No necesita esto. Vino a llamar a los pecadores. Si vemos en Mateo 11, 28, está mostrando que Jesús es el gobernador de la sanidad. ¿Qué dice? Todo lo que está cansado, venga hacia mí, yo te haré descansar. Restauración y sanidad espiritual, este cuerpo de la iglesia tiene que ser así. La iglesia tiene que ser una iglesia que tenga la restauración de la sanidad. Al entregar el culto, tiene que tener la sanidad y la restauración. Hablando con los creyentes, como si fuese encontrado David a Samuel, al hablar todo, al escuchar todo al hablar David y al escuchar Samuel, tuvo la sanidad David. Esto tiene que ser una iglesia nuestra. Aunque venga cualquier persona, todas las heridas que tiene él, tiene que tener la sanidad. Tiene que tener la verdadera paz. Tiene que ser esta comunidad, tiene que ser esta iglesia. Si vemos el versículo 19, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí de que David está en Nayot en Ramá. Saúl envió a los soldados para atrapar a los mensajeros para matar a David. Y entonces los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre el mensajero de Saúl, y ellos también profetizaron. Alguien le está diciendo que David está en Nayot en Ramá. Para mí en esa época tenía recompensa por avisar dónde está David. Y estaba nombrado y estaba recompensado David. Por eso mandó mensajeros Saúl al escuchar esta noticia. Pero lo sorprendente
es para buscar a David. Esos mensajeros que vinieron de Nayot en Ramá, ¿qué pasó? Que no pudo atrapar a David. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu de Dios y los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. La profesión, profetizar, hizo a ver el futuro de no tener su pensamiento. Tuvo lleno del Espíritu Santo y no podía hacer nada estos mensajeros. Estaba muy feliz, estaba atrapado espiritualmente. Saúl, que tuvo esta información, otra vez volvió a otro mensajero y pasó lo mismo. Y mandó al tercer mensajero y pasó lo mismo. Y entonces Saúl fue personalmente. Yo voy a ir personalmente a Ramá, pero pasó lo mismo en rey Saúl. Estaba feliz el rey Saúl. Delante de David estuvo desnudo. Parece que el Espíritu Santo actuó más fuerte. Estaba muy feliz y despejó sus vestidos y se acostó. Y David, utilizando esta oportunidad, se escapó otra vez. Si vemos el ministerio del que hace Dios, hay muchas cosas que no llegamos a entender. ¿Por qué no mató directamente a Saúl? Pero al final hace morir a David, a Saúl. Pero ¿por qué Dios no mata de una vez a Saúl? Está entrenando Dios a David. Ustedes cuando les llegan dificultades y dicen, ¿por qué si Dios está vivo me pasan esto? ¿Por qué me suceden esto? ¿Por qué tengo la dificultad? Ustedes mirando a David tienen que tener el consuelo. Están siendo entrenados. ¿Qué entrenamiento para hacernos rey? El rey, si se hace un rey sin experiencia, no podemos ocupar ese puesto. Y está pasando los procesos. Y están siendo entrenados para ser rey. Y lo que podemos ver a través de este capítulo, el rey Saúl vino a matar a David, pero el Espíritu Santo, al obrar, Saúl no pudo hacer nada. Hacía sin la voluntad de Saúl. Viendo esta imagen, no tenemos que utilizar ninguna forma de humano. La forma de Saúl, al evitar Dios, y no pudo hacer nada. Como esto, una vida de fe, no tenemos que utilizar el humanismo. No centralizado en mí. No tiene que utilizar la humanismo. La comunidad de la iglesia, por eso la comunidad de la iglesia coreana no se funciona. En donde vayan. El martes en nuestra iglesia hicieron la asamblea. Los mayores no hicieron tarakpan y de otra congregación y se asustaron. Ustedes, una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Es ser guiado al Espíritu Santo. No es venir a la iglesia. Todo el mundo puede venir a la iglesia. Cualquier persona puede venir a la iglesia. Pueden venir cualquier persona a esta iglesia. Es la guía del Espíritu Santo. Es la guía de la palabra. No es mi voluntad, mi pensamiento, sino es seguir la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, al actuar el Espíritu Santo, no pueden usar las fuerzas oscuridades. Nuestra iglesia, muchas iglesias tienen todos problemas, pero nuestra iglesia no hay ningún problema. Desde remanentes hasta los mayores, todo unicidad. Esto es un arte de obra de Dios. ¿Cuál es? Esto está trabajando el Espíritu Santo.
Satanás nos dispersa a todos, pero al pegarse la madera se enciende el fuego más grande, pero lo dispersan todas las maderas. Toda la iglesia está sucediendo esto. Ustedes tienen que estar despiertos. Una persona, ustedes son la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy esta iglesia. Ustedes personal es la iglesia. Ustedes siendo un cuerpo del templo, ustedes es el templo de Dios. ¿No conocéis que eres el templo? Pablo esta pregunta, que tú eres el templo. Vivir una vida del lleno del Espíritu Santo es la imagen hermosa de un creyente. Tenemos que salir todas las ataduras de nuestro pasado. Cuando nosotros ya creímos a Jesús, ese momento cuando estamos perdidos, Génesis 3, no esa imagen, sino tenemos que vivir una vida de renacido, cambiado totalmente. En nuestra vida tenemos que mostrar y disfrutar en nuestra vida. Para esto lo importante es experimentar la respuesta de 24. Más que nada, la bendición del trono tiene que disfrutar mi 24. Mi 24 tiene que disfrutar esto. Yo orar continuo, oración continuo y profundo. Si oramos, podemos salvar todas las cosas. Mi 24. Podemos salvar a todos. Y esta bendición del trono para transmitir es la iglesia 24. Es disfrutar el reino de Dios y transmito, y tiene que ser la respuesta de la iglesia 24. Por último, a través de la bendición del trono, tenemos que restaurar la economía de la luz, tenemos que hacer el movimiento de discípulos, 70 discípulos, tiene que ser campo del evangelismo 24. Los diáconos, los ancianos tienen que tener campo del evangelismo. Tiene que haber un campo para hablar Cristo, tiene que haber. Si no hay, ustedes vayan, hable con el portero del departamento. Llévale un yogur y dígale que hablemos 30 minutos. Es muy bueno. Yo soy una persona que creo a Jesús. Y al conocer a Jesús estuve muy feliz, estoy muy feliz y quiero hablar a usted, al portero. Esto es fácil. Si no se puede, siéntelo al hijo. Habla 30 minutos. Todos los hijos, si le damos el dinero, se sientan los 30 minutos. Como así, en mi boca tiene que haber el campo para hablar Cristo. Es el campo del evangelismo 24. Hágalo, hágalo. Dios va a estar alegre. Yo siempre hice evangelismo del bus, del carcelero. Nunca falté ni un día. Voy orando, Dios. Cuando voy al cárcel tengo que estar 3 horas. No hay asientos. Y está segundo piso, todo un pasillo de cárcel. Y todo nos mira todo con el corazón de proclamar. Y yo hice hacer un testimonio a un abogado, Hojino, y hizo el testimonio un abogado. Yo soy el que estoy trabajando de abogado, y entonces los presos me miran a ver si me ayuda ese abogado. Y hace 10 minutos del testimonio y yo hago la predicación. Y entonces el diácono, hasta el anciano, hice la predicación, hice el ministerio carcelero. Ustedes, Dios está muy alegre. Cuando voy, estoy muy cansado, es la tarde del sábado. Cuando voy con la lágrima, pero cuando regreso, estoy alegre con el altar.
esta diversión, ustedes en su vida tienen que disfrutar de salvar el campo 24. Esto nuestro grupo en el año 2022 es la corriente del mensaje. Es Mi 24, Iglesia 24 y el campo del evangelismo 24. Estos 3 puntos quiero que ustedes tengan la respuesta y puedan establecer como un buen evangelista. Punto 2 es en la comunidad de Adulam. Es 1 Samuel 21. Después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo: ¿Qué ha hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado con tu padre para que busque mi vida? Él les dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grandes ni pequeñas, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Jonathan era el amigo y Jonathan está hablando esta imagen. David está explicando a Jonathan estas situaciones y dígale a tu padre por qué me quiere matar. Jonathan lo calma a David. Cálmate un poco. Está hablando que mi padre, si no es por mí, nada va a hacer. Pero después de esto, si vemos el contenido, Jonathan es como David le lanza un lazo a su hijo Jonathan porque estaba defendiendo a David. O sea, no, este Saúl estaba totalmente loco. Por eso Jonathan le bendice a David y lo despide a David y lo esconden a David. Y después de esto David no podía estar más en el lugar de Israel. Y entonces él iba a estar peligro. Al pensar así, se huye de la tierra de Israel y va a la zona filisteo Gat. Y en ese lugar, los siervos de filisteos lo reconocen a David. ¿Por qué? En ese momento también decía que David es grande que Saúl. Esta crisis, David, ¿cómo supera? David actúa muy bien. Y David se hizo totalmente loco, echando su saliva. Y al ver los siervos, dijo: antes era muy inteligente, pero está totalmente tonto. Está totalmente tonto. Y actúa así David. Y entonces dijo: no hay para qué tocar. David es momentáneo, pero temó a los hombres y se hizo una persona de risa. En verdad, cuando iba a Filisteo, tenía que preguntar a dónde tengo que ir. Estaba muy apurado. David no preguntó a Dios. Estaba cansado y estaba presionado en su corazón y tenía miedo del peligro de morir. Y en ningún momento sale que oró David dónde huir. ¿Qué es esto? Estaba totalmente con el pensamiento humano. Mirando sus situaciones, eligió al mismo. Y si con la confesión de Salmos 34 y siente que él hizo error y se levantó y empieza a hablar a Dios. David no tenía una vida perfecta sin problemas, sino cuando David se estaba en problema, siempre se paraba delante de Dios y iba hacia Dios.
y va al lugar de Adulam. Y de ese lugar nace la comunidad de Adulam. Vemos en 1 Samuel capítulo 22, 1, que dice: yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo que hallaba en amargura del espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David, cuando estaba escondido en la cueva de Adulam, los hermanos y estos afligidos que tenían heridas, las personas que estaban sufriendo por Saúl, escuchando rumor, empezó a juntarse una persona a otra persona, y esa persona llegó a ser como 400 hombres, y se hizo David el líder de ellos, jefe de ellos. Y en esta palabra tiene un significado muy importante espiritual. Después de experimentar en Ramá la sanidad y la restauración, se hizo un nivel de abrazar a estos 400 hombres, y se hizo el jefe de ellos. Y ellos se hace el reino de David. Y estos 400 hombres ocuparon el puesto muy importante. Todos se hicieron un soldado de la fe. Las personas heridas, afligidos, al ser restaurado, y fue un momento de preparar para utilizar para el reino de Dios. Y era un momento de preparar perfectamente. Y esa época de perseguidos, tuvo que haber este tiempo. Nuestra comunidad de la iglesia tiene que ser la iglesia de Adulam. No tiene que haber restricciones, sino cualquier persona tiene que venir y tiene que tener la sanidad y restauración por el Evangelio. Así tenemos que salvar y tener el corazón de 237 naciones y 5,000 tribus. Si no es por Jesucristo, no tenemos la salvación. Hay muchas tribus que nunca escuchamos. Yo a este trabajo, como el misionero que voy, el misionero como envío, voy a cumplir este orden y voy a ser el absoluto discípulo de Cristo. Quiero que todo sea una comunidad comunidad del Evangelio. Todos los hombres se equivocamos y Dios nos perdona. Nuestra especialidad es equivocarnos, pero la especialidad de Dios es perdonar. Ustedes todos van a coincidir con esta palabra. Todos tenemos incredulidad. Aunque tenga una buena fe, nos caemos y tenemos fracasos y tenemos equivocaciones. Por eso, entre unos a otros, tenemos que ver con los ojos evangélicos, porque todos nos caemos. No, todos se asustan cuando se demuestran algo. Dice, eres así, pero al final él tiene más problemas. Por eso tenemos que mirar con los ojos del Evangelio. Diga conmigo. Puede pasar, puede suceder. Esto es mirarlo con los ojos espirituales. Si no, puede suceder. Todos podemos equivocaciones, errores. Hoy también trajo información durante 2 semanas. Veo todos los ministerios, mirando las fotos, veo todas las fotos. Hay muchas familias que se divorciaron. Es muy costoso el divorcio. Hoy también estaba mirando. Es mi tarea mirar todo el informe. Y esto me ayuda mucho en mirarlo rápido. Hay muchos que están divorciados. Vean qué herida que van a tener. Una mujer teniendo mucha edad al divorciar, ¿qué problema hay? ¿Cómo pueden vivir a los 40, 50 años divorciados?
tiene técnico, no tiene especialidad, no pueden vivir. Esto es una herida muy grande. Y vean los hijos. Los hijos, ¿dónde tienen que ir? Al padre o madre. Estas heridas. La mayoría es 40, 50 años. Entonces los niños es secundaria, mayor y menor. Y vean las heridas de los hijos. Entonces tiene que orar. Solo sale la oración. Pero por lo menos lo mejor es que vinieron a la iglesia Yehuan. Estamos mirando espiritualmente y tenemos oportunidad para ver con los ojos espirituales. Todo el enojo, todos estos problemas, no es tener heridas, sino si recibimos el Evangelio, tenemos que mirar con los ojos del Evangelio al esposo, a los hijos, y hay que mirar con los ojos del Evangelio a mí mismo. Si no tenemos los ojos espirituales, no podemos vivir. Por eso los misioneros, los compañeros pueden ser. Por eso necesitamos a Cristo. Amén. Por eso estas debilidades de nuestro prójimo, tenemos que tener los ojos espirituales. ¿Qué puede pasar? Puede suceder. ¿Cómo puede ser? ¿Eres así? ¿Cómo puede ser? No, no es así, sino puede suceder. Como esto, la comunidad de Adulam, tenemos que ser cada uno de nosotros. Todos los creyentes de la iglesia Yehuan en el año 2022 tenemos que abrazar entre unos a otros y salvarlos y formalizar una comunidad del Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un síndrome de Samson, hay un libro. Si vemos aquí, Samson es pronombre de una persona fuerte. Si vemos ahora, Samson tenía todas las cosas. Tenía un trasfondo muy grandioso, pero ¿por qué tuvo su trágico final? Samson, había una línea límite que Dios dio a Samson, pero él pasó esa límite y utilizó como su instrumento sus enojos y repitió el mismo errores todo el tiempo. Y no tenía una relación amigable. Volviendo de hablar, no pudo ver grandes figuras. Él no pudo ver cómo él fue elegido como nazareo. ¿Qué pasó? Él siempre, su criterio era él, su pensamiento era él, su norma era él. No necesito ni la palabra de Dios, es mi pensamiento, mi palabra es todo. Estaba centralizado en sí mismo. En una palabra estaba metido en Génesis 3, 6, 11. Esto en una vida espiritual es un camino atajo para ir al fracaso. Una comunidad, si hay alguna persona así centralizado en sí mismo, es un error grande. El orgullo es grande, es fuerte el orgullo. Y sabe demasiadas cosas. Está centralizado en sí mismo. Esta persona no puede tener la unicidad. Solamente el Evangelio puede hacer. Nosotros, como Samson, no es mi camino. No es mi camino. Sino tiene que ser camino de Cristo. No es mi camino, sino tiene que seguir el camino de Cristo. Solo Cristo, solo lleno del Espíritu Santo, solo reino de Dios. Al tener focus espiritual, entonces automáticamente en la comunidad se puede formalizar y cumplir la misión de 1000 y mandato celestial. Todos los creyentes del año 2022, la gloria postrera será mayor que primera. Aferrando esta palabra, más que nada todas las cosas que recibimos, va a ser más grandes las cosas que vamos a recibir en adelante. Yo no sé ni hablar inglés. Yo no tengo ni mi escala. ¿Y cómo estoy en este campo? Es algo milagroso. Vean ustedes, va a suceder cosas milagrosas.
Desde hoy ore delante de Dios. Háganos ser protagonistas de las respuestas de 24 horas. Ustedes oren mirando el mensaje. Háganos ser una comunidad de la iglesia Yiwon que tenga en Nayot Ramá y que sea una comunidad de Adulam, de Cueva Adulam, hasta último 1000 sea una continuada. Y también si ve una información, el grupo de los ancianos para participar este último 1000 y está anotado todo vean los ancianos, ¿quién tiene el efectivo? Para ofrendar delante de Dios fue a hacer préstamos. Mirando ese testimonio estaba muy agradecido. Dios estará haciendo esta obra. Dios va a devolver a estos ancianos. Nosotros vamos a gritar Señor y vamos a orar para que sea mi 24, Iglesia 24 y Campo del Evangelismo 24. Vamos a orar. Señor, en este momento oramos por nuestro Señor Padre.